Muy buenas noches, estimados hermanos. Mi nombre es Ismael Ortiz y me congrego ahí con los hermanos en la sala evangélica del barrio La Guadalupe, aquí en Tegucigalpa. Y en esta ocasión tengo el enorme privilegio de compartir con ustedes la palabra del Señor. Y quiero que pensemos en relación al tema de la generosidad cristiana. Generosidad cristiana u ofrenda cristiana o el dar cristiano. Para ello les invito a que abran sus Biblias, por favor, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 8, y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 9. Segunda Corintios, capítulo 8, del verso 1 hasta el verso 9. Dice así la palabra del Señor. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de la región de Macedonia, que en grande prueba de aflicción, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hasta ahí vamos a leer y deseamos que el Señor bendiga su palabra y que podamos ser edificados y consolados a través de ella. Esta es quizá, hermanos, la carta más personal del apóstol Pablo. Más personal en el sentido de mayor intimidad, donde podemos ver su corazón apostólico, su corazón tierno. Y él había estado hablándonos, para ponernos un poquito en contexto del tema, había estado hablando en el capítulo 3 acerca del pacto antiguo y el nuevo pacto, y que por gracia del Señor, por gracia de Dios, él era un ministro del nuevo pacto. Luego en el capítulo, sigue avanzando al capítulo 4, y Pablo les dice a los hermanos en Corinto que por la gracia del Señor, que Dios en su gracia les había permitido el enorme privilegio, el enorme don de ser portadores del tesoro más grande de Dios, es decir, de tener el evangelio y de ser predicadores del evangelio. Pero que ese tesoro estaba en vasos de barro. Luego en el capítulo 5, Pablo les dice a los hermanos ahí de la iglesia en Corinto que por la gracia de Dios vamos a recibir un día un nuevo cuerpo. Que este cuerpo que está sujeto al pecado, a las aflicciones y a todas las circunstancias del tiempo en esta vida, va a dar paso a un cuerpo eterno, un cuerpo semejante al del Señor, un cuerpo precioso. Y también nos dice que
a nosotros se nos ha confiado el ministerio de la reconciliación, que no es otra cosa que el evangelio de la gracia de Dios. Y todos estos ministerios, todos estos privilegios por la gracia del Señor. Cuando llegamos al capítulo 6, dice el apóstol Pablo, les dice a los creyentes que por la gracia de Dios, los creyentes, cuando hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador personal, hemos sido constituidos como templos del Dios viviente por su gracia exclusivamente. En el siguiente capítulo, en el capítulo 7, Pablo les está diciendo a los creyentes ahí en Corinto que por la gracia de Dios puede restablecerse una relación, una relación quebrada, una relación rota. Puede haber restauración para un creyente que peca y volver a la comunión con la iglesia en virtud de la gracia de Dios. Todo esto es por la gracia. Luego, cuando llegamos al capítulo 8, yo sé que muchos hermanos dicen, aquí hay un giro, hay un cambio en la temática de la epístola. Yo no veo ese cambio porque él sigue hablando de la gracia de Dios. Y lo que vemos en el capítulo 8 es que habla de ofrenda, capítulo 8 y 9. Pero la ofrenda, veámoslo, hermano, y este es el enfoque que quiero que le demos en esta meditación. El enfoque es que la ofrenda es una expresión de la gracia, es consecuencia de la gracia de Dios en cada uno de nosotros los creyentes. Ahora, ¿de qué trata este capítulo? ¿Cuál es el argumento de este capítulo? Porque tenemos que saber de qué trata este capítulo. Pues me encanta predicar sobre capítulos así, cuyo bosquejo es fácil de construir. Tenemos 3 divisiones naturales en este capítulo. La primera va del versículo 1 al versículo 9. Y yo le puse ahí la enseñanza sobre la ofrenda. Versículo 1 a 9 es la enseñanza sobre la ofrenda. Luego, avanzando, el segundo tema que enfoca es del verso 12 hasta el verso 15. Está hablándonos de los principios que rigen la ofrenda. ¿Cuáles son los principios que sustentan la ofrenda? Y el tercer tema, el tercer apartado es del verso 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Esos últimos versículos nos van a dar cuáles son los principios o administrativos para la ofrenda, es decir, cómo administrar la ofrenda. Recuerden, el bosquejito es sencillo. La enseñanza sobre la ofrenda, los principios que rigen la ofrenda y cómo administrar la ofrenda. Y de esas 3 cosas vamos entonces a conversar un poco acá, hermanos, con la ayuda del Señor. Vamos entonces a entrar al primer párrafo, que es la enseñanza sobre la ofrenda. Y eso está entre el versículo 1 al versículo 9. Ahora, ese gran párrafo también lo podemos subdividir en 2 párrafos. Del verso 1 al verso 8 tenemos la enseñanza de la ofrenda mediante el ejemplo de los creyentes macedonios. Y el otro verso es el verso 9, es la enseñanza de la ofrenda siguiendo el ejemplo del Señor. Muy bien. Veamos entonces cuál fue el ejemplo macedónico. Desde el verso 1 hasta el verso 8. Amados, dice, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Cuáles eran las iglesias de Macedonia? Pues las que estaban en la parte norte de Grecia, que comprendía las iglesias de Filipo, comprendía las iglesias de Tesalónica y Berea. Estos creyentes, desde que confiaron en Cristo como su Salvador personal, lo habían recibido al Señor en medio de gran tribulación y estaban sufriendo, estaban pasando por una gran crisis severa. Habían tenido guerras en esa región
y luego también se sumaba a ellos las cargas tributarias que el Imperio Romano les imponía. Entonces los creyentes en la región de Macedonia estaban apretados, estaban bajo presión, perseguidos, estaban en problemas económicos, y luego esto nos dice el corazón de ellos. Pablo encomienda a un equipo de hermanos para que recojan una colecta de la región de Macedonia, cuyo destino era los pobres en la iglesia en Jerusalén. En Jerusalén estaba pasando ese tiempo por una hambruna, una situación de hambre, y los creyentes estaban en una extrema necesidad. Y Pablo estaba instruyendo a las iglesias para que pudiese establecerse nexos de colaboración y de cooperación para la satisfacción de las necesidades de los santos en Jerusalén. Entonces dice que cuando se refiere a la ofrenda, Pablo dice: os hacemos saber la gracia de Dios. Hermano, es que solo por la gracia de Dios pueden romperse los prejuicios naturales. Solo por la gracia de Dios puede romperse el egoísmo en el corazón, la tacañería y el amor por el dinero. El verso 1, pues, lo que nos dice es que la ofrenda, el dar cristiano, es un efecto de la gracia de Dios. La ofrenda está vinculada directamente con el evangelio, y podemos decirlo con el núcleo del evangelio. La ofrenda tiene relación directa con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y es producto de la gracia de Dios en el corazón del creyente. En el verso 2 dice que la gracia produce generosidad. Los creyentes, en medio de su gran tribulación, en medio de sus grandes problemas sociales y económicos, dice que abundaron en riquezas de su generosidad, y eso solo lo hace la gracia de Dios en el corazón. Ya vimos, número 1, el dar cristiano es un efecto de la gracia de Dios. Y en el verso 2 aprendimos que la gracia produce generosidad. En el verso 3 dice: pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Hermanos, estos creyentes de Macedonia dieron en realidad con mucho sacrificio. Esto no es natural. En la carne no puede hacerse eso. No, cuando una persona naturalmente está pasando por problemas económicos, por problemas sociales, por problemas morales, está pensando en la satisfacción de sus propias necesidades. Pero estos creyentes de Macedonia, estando inmersos en esa situación problemática, ellos dieron con mucho sacrificio. Y eso solo lo hace, hermanos, la gracia de Dios en el corazón del creyente. Luego en el verso 4 me encanta esta parte de este capítulo, porque el verso 4 nos provee una definición de lo que es la ofrenda. Usted puede leerlo ahí en la última línea del verso 4. Dice que la ofrenda es un servicio para los santos. Hermanos, las ofrendas que recogemos en la iglesia tienen una finalidad, y es servir a los santos, servir a los creyentes, servir a nuestros hermanos que están atravesando necesidades. Me llena mucho mi corazón el ejemplo de la iglesia primitiva. Dice que entre ellos eran de un alma y un corazón, y que tenían en común todas las cosas. Y me llama más la atención cuando dice que no había entre ellos necesitado. Hermanos, las ofrendas que nosotros recogemos en nuestras iglesias están destinadas para el servicio de los santos exclusivamente. Es cierto que tenemos que darle mantenimiento a nuestros locales de reunión, y tener los gastos administrativos, los servicios públicos y todo eso,
pero prioritariamente la ofrenda que se recoge en las iglesias debe estar destinada hacia el servicio de los santos. La finalidad última de la ofrenda debe ser la satisfacción de las necesidades de los santos. No podemos tener templos hermosos con hermanos con hambre, con hermanos en necesidad. Primero la satisfacción de los santos y luego la infraestructura y luego el embellecimiento, la arquitectura de nuestros templos. Primero el cuidado de los santos y después las otras necesidades. Es un servicio para los santos y además, hermanos, la ofrenda debemos verla como un privilegio. Por eso es que en nuestras iglesias, nuestras asambleas locales, no permitimos que personas que no son creyentes o que no están en comunión en la iglesia puedan participar de este privilegio, porque es un privilegio. O sea que cuando no ofrendamos, nos estamos perdiendo ese privilegio. Avancemos al verso 8. Mire cómo dice el verso 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Hermanos, la ofrenda, nosotros ofrendamos al Señor porque hemos entendido la gracia del Señor, pero no lo hacemos por decreto. No lo hacemos para llenar un porcentaje, un 10%, porque nosotros somos la iglesia, no somos Israel. Nosotros no estamos obligados a dar porcentajes, porque nosotros somos iglesia del Señor, no somos Israel. Nosotros somos la iglesia del Señor y el diezmo era una ordenanza del Señor para su pueblo Israel. No es por decreto, hermano. Usted no se sienta obligado a dar ofrenda. La ofrenda refleja el entendimiento que tenemos de la gracia de Dios. Cuando yo no estoy ofrendando, es porque no he entendido la gracia del Señor, que es lo que nos va a decir el verso siguiente. La gracia del Señor en nuestros corazones produce estos efectos, hermanos. Y de manera que nosotros no necesitamos mandamientos, no necesitamos presiones, no necesitamos extorsionar a los hermanos, coaccionarlos para que ofrenden. Porque eso está vinculado únicamente con el entendimiento de la gracia de Dios. Si queremos entonces, hermanos, que hayan más ofrendas en nuestras iglesias, enseñemos más la doctrina de la gracia, enseñemos más la salvación por gracia mediante la fe, enseñemos más de la justificación, de la santificación, de la glorificación. Y vamos a ver que cuando el creyente entiende la gracia de Dios, un resultado inmediato es que va a ofrendar más. No es por regaños a la iglesia que las ofrendas se van a incrementar. Se van a incrementar cuando enseñemos más la gracia de Dios a nuestros queridos hermanos. Ese es el ejemplo macedónico, hermano. Entonces decíamos que la enseñanza de la ofrenda, Pablo la da por la vía del ejemplo. Y el primer ejemplo que toma es la iglesia de Macedonia. Qué ejemplo tan precioso ese, qué ejemplo tan hermoso de generosidad cristiana. Pero ahora viene el segundo ejemplo. Dos ejemplos pone. El segundo ejemplo está en el verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, el Señor Jesucristo que era adorado en el cielo por millares y millares de ángeles, que los querubines, serafines y todos los ángeles del cielo de rodillas le proclamaban adoración, lealtad y servicio a él, y que siendo el dueño del universo, siendo rico, dueño de todo,
porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen, porque Él es la causa original, porque Él es la causa sustentante y porque Él es la finalidad de la creación. Siendo todo eso Él, siendo el primero de la creación, Él por amor a nosotros, siendo rico, se hace pobre. Hermanos, ese es el mayor ejemplo. Ese es el ejemplo de gracia. Eso es gracia. Es un descenso. Vino de riqueza a pobreza por amor a cada uno de nosotros, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y ese es el mayor ejemplo. En este ejemplo debemos de profundizar, hermanos, y entender esta gracia del Señor, para que nuestra generosidad, para que nuestras ofrendas sean más abundantes y más generosas. Solo cuando entendemos la gracia del Señor, lo que Él hizo por amor a nosotros, se despojó de todos estos privilegios por amor a cada uno de nosotros, como dice nuestro himno que cantamos, el 357, glorias magníficas Él dejó para buscarme a mí. Solo su incomparable amor le hizo venir aquí. Hermanos, entendiendo este ejemplo precioso de la gracia del Señor, no debería haber tacañería, no debería haber reservas para ofrendar, porque ya no estamos sujetos a decretos, a porcentajes, sino que podemos hacerlo con toda liberalidad o con toda libertad, con toda generosidad, como dice el apóstol en otras cartas, según el Señor nos haya bendecido, con el propósito de servir a los santos, no con el propósito de aumentar la cuenta bancaria de la iglesia. El dinero en el banco de iglesias no sirve para nada. El dinero debe de invertirse en la satisfacción de las necesidades de los santos. Suplir las necesidades de los santos debe estar en el corazón de los que administran las ofrendas para satisfacer sus necesidades, porque eso da gloria a Dios. Este hermano va a recibir una ofrenda, va a glorificar el nombre del Señor. ¿Y para qué estamos en esta tierra? Para glorificar el nombre de Dios. Vamos a avanzar, hermanos, y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver los principios o la doctrina que está en esto de la ofrenda. Veamos el verso 12. ¿Qué dice ahí, hermano? ¿Cuáles son los principios que orientan la ofrenda? Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Hermanos, no podemos ofrendar lo que no tenemos. No podemos ir a tomar dinero prestado para ofrendar o sacar adelantado para ofrendar. Estaba escuchando a una persona que estaba pidiendo ofrendas en su iglesia y les decía esta persona que si no tenían dinero efectivo y si no podían hacer promesas, pues entonces que vendieran sangre para poder dar ofrenda. Eso por supuesto que es una aberración. Eso por supuesto que no es lo que enseña la palabra. Dice la palabra que debe ser según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. No nos prestemos a manipulaciones, a coacciones de la carne o a manipulaciones, porque los principios bíblicos están claros. En el verso 12 lo que nos dice es que la ofrenda es algo voluntaria. La ofrenda es algo voluntaria. Ese es el primer principio doctrinal sobre la ofrenda. No es por fuerza, es según el entendimiento que nosotros hayamos adquirido sobre la gracia del Señor. Es nuestra convicción en la gracia del Señor. Es nuestro crecimiento en la gracia del Señor la que va a abrir nuestro corazón y va a mover nuestra mano para ofrendar generosamente. Pero recuerde, hermano, la ofrenda es algo voluntaria. Nadie puede coaccionarlo. Nosotros en nuestra iglesia no publicamos lista de morosos de ofrendas,
ni tampoco mandamos personas a cobrar la ofrenda a las oficinas públicas o a las empresas privadas o a las casas. Y al final de mes hacemos un listado con los hermanos que no son fieles en su ofrenda. No, hermanos, no hacemos eso, porque la ofrenda reviste un carácter voluntario. Es cuestión de entendimiento, es una cuestión racional, es una cuestión de entender que la ofrenda está vinculada directamente al núcleo del evangelio y es el entendimiento de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros que nos va a proveer una mayor libertad y generosidad en el momento de ofrendar. Versículo 13. Aquí este principio me encanta a mí. Dice, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Recuerden, esta colecta que estaba recogiendo el apóstol Pablo en las iglesias en la región de Macedonia y también en el Asia Menor para llevarlas allá a Jerusalén, no tenía como propósito despojar a unos para enriquecer a otros. No era ese el criterio que el apóstol estaba utilizando. Según el verso 13, la ofrenda se rige por el principio de que no es empobrecer a uno para enriquecer a otros. Algunos grupos religiosos son muy audaces, sus ministros son locuaces para pedir dinero, para manipular al pueblo, para coaccionar al pueblo, para tergiversar la verdad de Dios, para despojar a los fieles de sus centavitos, pero para enriquecerse sus propios bolsillos. Y eso no es lo que la palabra del Señor enseña. En primer lugar, la ofrenda es para las necesidades de los santos, de los creyentes, de la iglesia del Señor, de los salvos, de los redimidos. Pero no se trata de quitarle a unos, de empobrecer a unos para hacer ricos a otros. Ese no es el principio económico que rige la ofrenda. Es el entendimiento en la gracia de Dios de que es un servicio para los santos, pero no tiene como propósito despojar a unos para enriquecer a otros. El tercer principio está en los versos 14 y 15. Leámoslo. Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Bueno, volviendo al ejemplo, al contexto más general del tema de la ofrenda, de esta colecta, Pablo estaba estableciendo nexos de cooperación entre las iglesias de Europa y del Asia Menor con la iglesia central allá en Jerusalén. Estaba buscando que por medio de la ofrenda también se ensanchasen relaciones espirituales entre las nuevas iglesias y la iglesia primitiva allá en Jerusalén. Yo sé, hermanos, que en nuestras asambleas, en las salas evangélicas en Honduras, nosotros no somos una denominación. No somos una denominación porque no tenemos una autoridad central, una organización, no tenemos una sede de donde nos mandan órdenes, de donde dan directrices de lo que tengamos que hacer. Tenemos una asociación nacional de salas evangélicas con una finalidad específica, pero yo creo que es necesario establecer lazos de cooperación entre las iglesias. Esto es bíblico. No me estoy saliendo del contexto bíblico. Es necesario establecer lazos de cooperación entre las iglesias que tenemos comunión.
Si tenemos unas 500 iglesias en el país y la necesidad de los hermanos en el sur tienen una urgente necesidad por una situación difícil y necesitan, para decir una cifra, 500,000 empiras. Somos 500 iglesias a nivel nacional. Lo distribuimos rápidamente, 1,000 empiras por iglesia. En cuestión de una semana podemos satisfacer la necesidad. Estableciendo lazos de colaboración sin llegar a ser denominación, sino manteniendo el principio bíblico de independencia de cada iglesia local, pero estableciendo lazos de confraternidad, de comunión, de colaboración y de servicio, como lo hizo Pablo con todas las iglesias. Yo no estoy proponiendo crear una denominación, no, lo estoy diciendo en el contexto bíblico, haciendo una exégesis correcta del texto que estamos estudiando. La ofrenda, según el verso 14 y 15, sirve para generar igualdad. Este es un principio de la ofrenda que me llama mucho la atención. Sirve para generar igualdad, para que la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que la abundancia de los hermanos en la región norte supla la escasez de los hermanos en la región central, para que la abundancia de los hermanos en la región central de Honduras supla la escasez de los hermanos en la región oriental de Honduras. Pensemos en esto, queridos hermanos. La ofrenda debe estar destinada para satisfacer las necesidades de los santos en nuestra iglesia local primero, pero también podemos establecer lazos de colaboración, nexos de cooperación por razones de servicio a los santos entre iglesias con las cuales compartimos, con las cuales tenemos comunión, con las iglesias que se congregan en el nombre del Señor aquí en nuestro país. ¿Cuáles son entonces los principios doctrinales de la ofrenda? Vimos, primer principio, es algo voluntario la ofrenda. Segundo lugar, la ofrenda no es para empobrecer a unos y enriquecer a otros, sino que la ofrenda sirve para generar igualdad. Finalmente, el tercer tema que está en este capítulo es sobre la administración de la ofrenda. Cómo las cosas del Señor son ordenadas. Vamos a leer el versículo 18. Mire cómo dice: y enviamos juntamente con él, o sea, con Tito, enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Un hermano que era afamado en todas las iglesias. No nos da el Espíritu Santo acá su nombre. Bueno, está bien, pero ya iban dos personas. Tito, este hermano cuya alabanza se oye en todas las iglesias. En el verso 22 dice: enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Lo que veo acá, hermanos, es que Pablo conformó un equipo para recoger esta ofrenda, esta colecta ahí en las iglesias en Macedonia. Era un equipo de hermanos, y es que en la ofrenda, hermano, tanto en la administración local de las ofrendas como en la administración general, debe hacerse un trabajo de equipo. No es recomendable una sola persona administrando las ofrendas. Es más fácil que se equivoque una sola persona. Por eso tenemos que ser cuidadosos y seguir los principios bíblicos. Mire, estos son principios administrativos que nos sirven no solo en la iglesia, sino que en la parte secular también. Es en equipo la administración de la ofrenda, porque las ofrendas son algo sagrado para Dios, son destinadas para Dios, y como son tan delicados,
debe ser administrado por un equipo, porque es más difícil que en equipo puedan cometerse errores. Si un hermano se equivoca, los otros dos pueden corregirlo. Y trabajar en equipo significa trabajar por consenso, no por mayoría de opiniones, sino por consenso. Y de esa manera, inspirados por el Espíritu Santo, guiados por la palabra del Señor, se toman las mejores decisiones de cómo ayudar a los santos en la iglesia, de cómo administrar esta ofrenda para satisfacer las necesidades de los santos, cómo administrar esta ofrenda para satisfacer las necesidades de los obreros del Señor que están dedicados a tiempo completo para edificar las iglesias, cómo administrar esta ofrenda para establecer lazos de colaboración con las otras iglesias. Me refiero a nuestras asambleas de hermanos o asambleas de salas evangélicas. ¿Cómo hacerlo? Tiene que ser necesariamente un trabajo colaborativo, un trabajo corporativo, un trabajo de equipo, en donde no sobresalga el criterio o el capricho de una sola persona, sino el trabajo de equipo. Muy bien. ¿Cuál es entonces el primer principio administrativo de la ofrenda? Debe ser un trabajo en equipo. Segundo principio, la ofrenda debe ser administrada por hermanos maduros. Este no es un trabajo para neófitos. Este no es un trabajo para recién convertidos. Este es un trabajo para hermanos espirituales, para hermanos maduros. Mire quiénes conformaban el equipo administrativo de Pablo. Tito, un hombre que era de la confianza absoluta del apóstol Pablo. Pablo aquí lo dice en el verso 23, Tito es mi compañero, es mi colaborador para con vosotros. Era un mensajero de la iglesia. Gloria de Cristo, dice, un servidor. Cuando Pablo tenía problemas en alguna iglesia, lo enviaba a solucionar problemas bajo la guianza, bajo la dirección de Tito, que era un hombre, un creyente maduro. Y el testimonio que da de los otros dos hermanos no dice su nombre, pero sí da características. Dice que uno de los hermanos era un hermano cuya alabanza, cuya fama, cuyo testimonio se oía en todas las iglesias. Es decir, era un hermano de buen testimonio. Los hermanos que administran la ofrenda deben ser hermanos de buen testimonio, hermanos maduros espiritualmente y hermanos de buen testimonio, no personas tramposas. Deben ser hermanos de buen testimonio, de confianza de la iglesia, reconocidos por la iglesia, de confianza por toda la iglesia, a quien se le encargue algo tan sagrado como es la ofrenda. Pues deben ser hermanos maduros, hermanos de buen testimonio y hermanos también, dice el verso 22, hermanos diligentes. No puede ser una persona que sea indiferente. Imagínense que tenemos de administrador de las ofrendas en nuestra iglesia, un hermano que es indiferente frente a las necesidades de los santos. Ese no debe estar ahí. Ese puede estar en otro ministerio, en otra actividad en la iglesia, pero no administrando ofrenda. Para administrar ofrenda necesitamos escoger hermanos maduros, hermanos de buen testimonio y hermanos sensibles, hermanos diligentes, que puedan buscar a los hermanos en necesidad, que puedan hacer este ministerio de misericordia y de esa manera cumplir con la finalidad última de la ofrenda, que es la satisfacción de las necesidades de los santos y por ende la gloria de nuestro Dios. Hay un principio más que quiero enfatizar. Vamos al verso 21. Procurando hacer las cosas honradamente, sin las uñas largas, hermanos,
sin picardía, sino hacer las cosas honradamente, no siguiendo el estilo corrupto de este mundo, de los políticos sin alma y corazón, impíos, desgraciados de este mundo, sino como poseedores de la gracia de Dios, somos llamados a administrar la ofrenda honradamente. Cada centavo que ingresa a las arcas de la iglesia debe ser administrado con celo, con temor, con reverencia a Dios. Si alguien no tiene estos requisitos, no puede estar administrando la ofrenda en nuestra iglesia. Pongámoslo en otro ministerio, en otra cosa, pero no puede estar administrando ofrenda a una persona que no sea un creyente maduro, un creyente de buen testimonio y un creyente que sea honrado. Si le gusta hacer trampas, si no es una persona decente, si tiene fama de ser sinvergüenza, ¿cómo lo vamos a poner a cuidar la ofrenda del Señor? Es una insensatez. La ofrenda debe ser administrada honradamente porque es algo santo, es algo sagrado, porque es para la gloria de Dios y para la satisfacción de las necesidades de los santos. Hermanos queridos, hermanos amados, nosotros somos un grupo de iglesias fundamentalistas, de sana doctrina. Nos preciamos de tener sana doctrina y enseñamos la palabra, pero yo sé que este tema de la ofrenda muy poco lo tratamos. Pero es un tema que está vinculado directamente con la gracia de Dios, con el núcleo del evangelio mismo, con la obra del Señor Jesucristo, y tenemos que enseñarlo en nuestra iglesia. Tenemos, hermanos, que aprender a ofrendar. Y decía, las ofrendas se van a incrementar en nuestra iglesia no por coacción, no por decretos, no por fuerza, nada de eso. Esos son métodos carnales, humanos, terrenales, y que pertenecen a las organizaciones de este mundo. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es enseñar la gracia de Dios. No nos cansemos de enseñar la gracia del Señor, enseñar ampliamente sobre la salvación, sobre la justificación, sobre la santificación, la glorificación y todo eso, que el creyente se posicione bien en esas verdades, que se arraigue bien en esa doctrina. Su entendimiento de la gracia del Señor va a ser mayor, y cuando su entendimiento sea renovado automáticamente, espontáneamente, por la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones, Él va a disponer en su corazón el deseo y la acción de ofrendar más. Quiero dejarlos con ese pensamiento, hermanos. Atendamos en este tiempo de crisis las necesidades de los santos. Cada iglesia debe velar para que los santos estén siendo atendidos con las ofrendas de las iglesias. Es un mal mensaje que damos al mundo cuando nuestros hermanos tienen que pedirle a impíos, habiendo en la iglesia fondos suficientes. Saquen esas ofrendas del banco, hermanos, pónganlas al servicio de los santos, pónganlas al servicio de los obreros, para que ganemos más almas para el Señor, y el Señor va a ser glorificado, el Señor va a ser honrado, el Señor va a ser magnificado, va a ser exaltado, y vamos a ser bendecidos. Porque la ofrenda solo nos recuerda, hermano, a ese glorioso Señor, a ese majestuoso Señor, a ese precioso Señor, a ese gran Señor, al Señor Jesucristo, al que por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre
para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¡Qué gloria, qué privilegio, hermanos, de los creyentes! ¡Qué bendición más grande! Hermanos, y un llamado a todos los hermanos en general. Sé que ahorita no nos estamos congregando, pero hermanos, entendiendo la gracia de Dios, cuando volvamos a juntarnos, ojalá que hayamos entendido más la gracia de Dios. Meditemos en este tiempo de cuarentena en la gracia de Dios, para que cuando lleguemos nuevamente a juntarnos, hermanos, que nuestro corazón nos mueva a depositar lo máximo y que podamos ofrendar generosamente y abundantemente para la obra del Señor, para satisfacer las necesidades de los santos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les cuide en este tiempo. Hermanos, observen las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Lavémonos constantemente las manos, guardemos la distancia social, usemos las mascarillas de seguridad. Todos esos son consejos sanos. Pongámoslos nosotros como creyentes en práctica, que son para cuidar este cuerpo que es templo del Señor. Mis amados hermanos, me han pedido que haga una invitación a todos los hermanos que han estado escuchando y siguiendo esta meditación, que por favor manden sus peticiones de oraciones específicas, peticiones específicas, porque al final del mensaje se va a estar orando por peticiones específicas. Miren, tenemos ahorita la oportunidad de orar por nuestros queridos y amadísimos hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les prospere y hasta que Él venga. Bendiciones a todos.